Esto es Hablemos de Mercado con Juan Cruz Campero y Manuel Caballero. Una mirada a las finanzas y la economía. Bienvenidos otra semana a Hablemos de Mercado. Esta vez estoy solo, Manu no nos puede acompañar, pero bueno, le mandamos un saludo. Así que capaz que el capítulo es un poco más corto. Tenemos varios puntos importantes porque tenemos las elecciones en Provincia de Buenos Aires el domingo. Y al medio esta semana, bueno, sigue el mercado muy volátil, complicado, nuevas regulaciones y sobre todo creo que lo más importante y lo que más se ha estado hablando es que el gobierno empezó a vender dólares en el Mercado Único Libre de Cambios, el MULC. Son dólares del Tesoro, no del Banco Central. Hay algunos matices y algunas razones bueno, les voy a estar contando más adelante. Vamos a actualizar también lo que es la posición de futuros, que eso lo venimos siguiendo todas las semanas. Y después, bueno, algún comentario sobre Estados Unidos que parece que hay cada vez más probabilidad de que efectivamente bajen la tasa de interés. Powell habló y bueno, dio alguna confirmación o el visto bueno a esa medida, por así decir. Fue el cierre de la temporada de balances también, con lo cual tenemos algunas cositas para comentar. Pero bueno, creo que hecho el pantallazo general, vamos por parte. Primero con lo que es la venta de dólares por parte del gobierno, digamos, lo hace a través del Tesoro. Creo que hay dos posibles razones por las cuales están vendiendo dólares y conteniendo la suba del tipo de cambio. Por un lado, que es lo que declara Kirno, nos dice que esto surge a raíz de que falta liquidez en el mercado, lo cual es cierto porque siempre, bueno, se opera, digamos, poco volumen en el mercado de cambios y así como en su momento decíamos hace algunas semanas, cuando una empresa quiere vender dólares, porque por ejemplo tomó deuda y ahora quiere pasar esos dólares a pesos y usar los pesos en su operatoria, son montos grandes y por lo tanto el gobierno los compraba, lo que llamábamos compras en bloque, el block trade. Básicamente pasaba eso, había alguien vendiendo muchos dólares y el gobierno se los compraba a través de la cuenta del Tesoro y de esa forma, bueno, acumulaba algo de dólares y a la vez evitaba que pasaran por el mercado de cambios, porque al ser mucho volumen, el precio podía bajar mucho o podía complicarse hacer la operación. Entonces, si lo vemos con esa lógica, también sería razonable, ¿por qué no vender si hay órdenes de compra grandes? Con esa mirada, bueno, tiene sentido. De hecho, supuestamente en la semana hubo un banco que compró 30 millones de dólares, que es muy poca plata en términos de mercado, y el precio subió 40 pesos, con lo cual tiene sentido ese proveer liquidez. Pero bueno, la otra opción, digamos, de por qué hacen esto, que creo que es la más obvia de todas, es por una cuestión electoral, para tratar de que el dólar no suba tanto, enfriar el mercado, porque bueno, hay que mostrar un resultado a la sociedad, a la gente, al electorado, de cara a las elecciones en la provincia de Buenos Aires el domingo. El comunicado que dan de parte del gobierno es proveemos liquidez, pero bueno, está claro también que hay un objetivo electoral porque toda la política monetaria, cambiaria de las últimas semanas va orientada a a construir esa imagen con motivos electorales. Obviamente se puede, como siempre digo, discutir si es mejor, peor, bueno o malo, pero bueno, también lo que siempre tratamos de hacer acá en el podcast es plantear las decisiones o tratar de imaginarnos cuáles son las decisiones que el gobierno va a tomar para nosotros tomar nuestras decisiones como inversores, como empresarios respecto de eso, ¿no? Entonces, con esta mirada, bueno, esto tratando de ponernos en los zapatos del gobierno, la lógica que ellos tienen es, todo esto es transitorio porque con las elecciones hay una presión adicional al alza sobre el dólar, con lo cual la lógica que usan es usar todas las herramientas disponibles, que es lo que venimos viendo, intervenir futuros, subir la tasa de interés o bueno, absorber pesos, todo lo que fue el tema de encajes, ahora vender dólares en el MULC. Todo esto va orientado a tratar de tapar un pozo, solucionar una situación de corto plazo, que es el miedo, la preocupación que tiene el mercado por el resultado electoral. Se supone que con el resultado electoral ya esa presión se quita y vos podés dejar de hacer esto. Después hay que ver si lo hacen o no, ¿no? Pero la lógica, digamos, es eso. Se hace todo lo que se tenga que hacer en este periodo complicado y después
la política va a cambiar a partir de las elecciones de octubre. Miramos ahora las de provincia de Buenos Aires porque es como una especie de proxy, es una primera elección que en principio da información, por supuesto, que sirve para tomar decisiones, pero también porque es como que al ser o uno de los puntos más fuertes que tiene el kirchnerismo y uno de los puntos más débiles que tiene la Libertad Avanza, bueno, podemos pensar que los números de este fin de semana van a ser algo así como un techo para el kirchnerismo y un piso de votos para la Libertad Avanza pensando en octubre, ¿no? Entonces, bueno, en este escenario, para adelante, lo que nos dice el gobierno es: todas estas medidas que nosotros tomamos son transitorias y a partir de las elecciones de octubre va a haber cambios. Y eso obviamente que alimenta la incertidumbre y los miedos que tenemos todos en el mercado y las dudas sobre cuáles van a ser esos cambios, ¿no? Hay muchos rumores de que, bueno, van a eliminar las bandas, por ejemplo. Por supuesto son rumores, hay que ver qué pasa después. Personalmente creo que quizás no hace falta cambiar las bandas. La lógica es, hay muchos que opinan que las bandas no sirven ya porque si vas a estar comprando, si vas a estar vendiendo dólares, comprando y vendiendo dólares dentro de la banda, entonces ¿para qué te sirven las bandas, no? Pero bueno, creo que por otro lado las bandas sirven, pueden coexistir las dos, porque las bandas te obligan a comprar o a vender en determinado precio, y al medio vos también al medio tenés libertad, digamos, para comprar o vender lo que vos quieras. Con lo cual pueden estar las dos. Y de hecho quizás eliminar las bandas en términos políticos puede ser comunicar que el programa no era bueno, comunicar un fracaso que quizás en términos políticos no lo quieran hacer, ¿no? Falta mucho para eso. Quizás mientras tanto hay otras cosas que podemos ir viendo, como por ejemplo qué tanto poder de fuego tiene el tesoro, ¿no? Porque van a estar vendiendo dólares, pero ¿hasta cuántos dólares hay? ¿Hasta cuándo pueden vender? Bueno, en este sentido, el tesoro tendría como poder de fuego, digamos, disponibles para vender unos 1.700 millones de dólares. Que recordemos, son los dólares que han ido comprando antes bueno, en las operaciones estas en bloque que comentaba al principio y que hemos comentado también varias semanas atrás. Se han ido juntando ese stock de dólares y esos son los dólares que en principio tienen a mano para vender, digamos. Si vendieran más, bueno, ahí van a estar ya usando más de los dólares comprados, con lo cual estarían usando los dólares del FMI, digamos, de otras fuentes, ¿no? Pero mientras tanto están disponibles esos dólares que fueron comprados en la zona de 1.280 pesos más o menos, y que ahora en principio están siendo vendidos en 1.360, 1.370. En ese rango es el techo que el gobierno le ha puesto, al menos hasta ahora. El precio en el que están vendiendo es ese. Después las órdenes se canalizan a través del Banco Central. Es un detalle, pero por ahí los operadores ven en la pantalla que el Banco Central está vendiendo dólares. Y no es el Banco Central como tal, sino que el que vende es el Tesoro. La orden se carga a través del Banco Central. O eventualmente después, bueno, se hace la liquidación, ¿no? O se calzan las operaciones como corresponda. Otro punto a mencionar es que este precio en el que se está vendiendo no está fijo, no está declarado en ningún lado. O sea, es un precio que hoy por hoy es 1.360 más o menos, pero que se va moviendo y que puede ir cambiando en el futuro. En principio creo que esta intervención, que de paso también aclararlo, el dólar ya no flota libremente, obviamente, porque está el gobierno interviniendo y vendiendo en cierto precio, así que la flotación se acabó, al menos por ahora. Hay que ver cómo salen las elecciones, porque quizás, dependiendo del resultado del domingo, quizás el gobierno no necesite seguir interviniendo, o sí, o quizás cierto resultado, en principio que puede ser un poco favorable, algo, digamos, que no sea un resultado muy claro, que ya vamos a ver después un poco lo que marcan las encuestas. Quizás un resultado que sea medio neutral, bueno, quizás te puede poner un poco de calma algunos días y que después tengas que volver a intervenir. Lo cierto es que esa herramienta ya como que está sobre la mesa y bueno, no nos debería sorprender que la sigan usando, ¿no? Tiene un doble efecto por ahí, tanto la venta como tal, como también podría ser el hecho de que un poco impacta sobre las expectativas.
las expectativas son súper importantes en los mercados y a veces podés, de hecho, el primer día que se anuncia esta medida, el dólar baja sin que se lleguen a vender dólares. ¿Por qué? Porque generás que el que quería vender más alto diga, bueno, vendo ahora quizás, y generás que el que está a punto de comprar, capaz que dice, bueno, no, espero, si van a salir a intervenir, espero y compro, no sé, 30 pesos más abajo, 40 pesos más abajo. Entonces, en principio tiene ese efecto, pero bueno, después volvemos a lo mismo. Lo que determina todo son las expectativas, y si bien esto te puede dar cierto aire o cierto impacto en expectativas los primeros días, después hay que sostenerlo, que es la parte que normalmente es difícil, por eso todos los gobiernos que cuando entran en esta dinámica de intervenir y normalmente suelen tener problemas. Es cierto que en este contexto hay varios matices, como son el superávit fiscal y la poca liquidez, la poca cantidad de pesos que hay circulando. Es verdad que eso te ayuda a hacer un poco más sostenible el proceso, pero bueno, es un punto delicado que hay que ir mirando. Cabe mencionar también que también se hacen compras, así como se está vendiendo. El gobierno trata de ir comprando, aunque obviamente que compran mucho menos de lo que venden. Pero bueno, hay que ir viendo es un poco el día a día y bueno, por suerte la semana ya se acaba y bueno, la semana que viene seguramente con las elecciones va a ser, la historia va a ser otra, por así decir, ¿no? Quizás otro argumento por el cual, otra razón por la cual el gobierno toma este camino es lo que hablamos la semana pasada, que estuvimos hablando mucho más del tema. Si no escucharon ese capítulo, les recomiendo que lo hagan, que ahí explicábamos un poco todo lo que era la posición de futuros y demás. Decíamos que no hay en el acuerdo con el fondo una cláusula que diga vos podés vender X cantidad de dólar futuro, pero sí que hay como una especie de acuerdo en que el número máximo debería ser en torno a los 5.000 millones de dólares. También explicamos cómo funcionaba esto de la venta de dólar futuro, porque no es que los dólares se venden como tal, sino que vos después haces una liquidación en pesos. Pero bueno, el punto es que, tal como en buena parte del mercado, tal como esperábamos, el Banco Central dejó de vender dólar futuro porque venía ya muy vendido. Entonces acomodaron la posición en torno a esos 5.000 millones de dólares que eran la referencia. ¿Y qué pasa? Que ahora, al no vender dólar futuro y no tener margen de maniobra, no podés hacer nada sobre el tipo de cambio. El efecto que tiene que vos vendas dólar futuro es que evitas, es que hay gente que te compra el dólar futuro y evitas que te compren el spot, que sería, o sea, los dólares, digamos, billete en el mercado de cambios. Si vos ya no estás vendiendo en el futuro, y lo más razonable es que esos compradores que estaban interesados en comprar cobertura en el futuro se pasen a comprar el spot y eso te haga subir el precio, ¿no? Entonces, por eso ahora el gobierno deja de vender y de operar en futuros, o no es que deje, pero digamos, mantiene la exposición en esos niveles, o al menos por ahora, y pasan a operar en el spot. Después hay cuestiones un poco más técnicas, como el hecho de que te es más barato, entre comillas, a principio de mes es más caro el operar futuros, con lo cual te sería más barato ir al spot. Pero bueno, básicamente, para no hacerlo muy aburrido por ahí con la parte técnica, sería eso. Eso es otro argumento. El hecho de que estás muy vendido en futuros es un argumento a favor de decir, bueno, paso a vender un poco de spot, un poco de dólares en el MULC y bueno, y mantengo esa posición un poco más controlada. Eso, bueno, este es un poco el contexto. Si sumamos el dato de la inflación, que bueno, cerrado el mes de agosto, tenemos ya las primeras estimaciones de consultoras privadas que marcan más o menos una inflación del 2%, con lo cual, ya con todo este pantallazo, digamos, de cómo está el mercado de cambios, futuros, inflación, ese es el contexto en el cual, bueno, la tasa obviamente está alta, eso ya no ha habido muchos cambios recientemente, pero bueno, sigue igual, en los niveles muy altos, por encima de la inflación. Y bueno, ese es un poco el panorama con el cual llegamos a estas elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué sería un buen escenario para el gobierno? ¿Qué sería un mal escenario? Bueno, obviamente es muy difícil entender qué es lo que ve el mercado. Podemos tratar de imaginarnos, pero la realidad es que el mercado somos todos, entonces es muy difícil. Pero leyendo, viendo el riesgo país, leyendo, que es un buen termómetro, digamos. Cuando te aumenta el riesgo país, te aumenta la incertidumbre y el miedo a que gane la oposición, básicamente. Si bajara, sería lo opuesto. Y viendo también opiniones en redes sociales, encuestas, hablando con colegas, quizás el escenario que el mercado espera para estas elecciones en provincia,
serían que la Libertad Avanza pierda, es lo más razonable porque es el lugar donde el kirchnerismo es más fuerte. Entonces, probablemente el mercado espera que la Libertad Avanza pierda, pero por menos del 5%, quizás que esté medianamente cerca, quizás hasta podría ser algo, digamos, positivo o un escenario más normal. Un empate o que la Libertad Avance gane, que es difícil, obviamente sería un resultado muy positivo para el mercado, y el resultado negativo sería que pierda por 10 puntos, que pierda, digamos, por mucho, ¿no? Como siempre también comentamos acá en el podcast, lo más importante no es tanto el resultado en sí, sino el resultado contra lo que el mercado espera, ¿no? Porque, bueno, los inversores tomamos decisiones con base a un escenario que nos imaginamos y eso determina los precios, con lo cual si después se da ese escenario esperado, los precios ya estaban acomodados a ese escenario. Lo que va a cambiar los precios para arriba o para abajo es que el resultado sea distinto al esperado. Si es mejor, bueno, será los precios irán para arriba, en el caso de precios de activos financieros, ¿no? Bonos, acciones y demás, que vienen muy golpeados. Eh, bueno, si el resultado es positivo subirán, si el resultado es negativo bajarán. Pero bueno, tampoco es que esto sea algo definitivo, porque después tenemos las elecciones de octubre, con lo cual, más allá del impacto que pueda haber o no el lunes, va a ser todo un proceso largo de más de un mes hasta las elecciones de octubre, donde obviamente va a haber mucha volatilidad y por más que tengamos un resultado ahora en provincia, bueno, vamos a seguir especulando con el resultado de octubre, porque aparte un mes es mucho tiempo en Argentina, más en la situación delicada que está todo el panorama, digamos, monetario, de tasas, cambiario. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, que por más que haya un resultado ahora, se va a seguir discutiendo sobre el tema y vamos a seguir teniendo mucho movimiento en el mercado hasta las elecciones de octubre. Probablemente vamos a empezar a discutir otras cosas también. Creo que va a ser importante a la hora de pensar en ese nuevo esquema que podría haber en el futuro. También pensar que tiene que ir necesariamente orientado a acumular reservas, con lo cual sí o sí creo que vamos a ver un tesoro más activo. No sé, yo me animo a decir comprando dentro de la banda o sin bandas, pero con un tesoro que tiene que comprar reservas, salvo que encuentren la manera de hacerlo de alguna manera un poco más creativa, que encuentren otra solución, pero la acumulación de reservas debería ser prioridad porque tenemos que cumplir la meta con el fondo y porque hay bastante, o me da la impresión a mí, obviamente me puedo equivocar, pero de que uno de los factores por los cuales cuesta que el riesgo país baje, además de lo electoral obviamente, es la falta de reservas en el Banco Central, con lo cual debería ser un objetivo, por supuesto, post elecciones, y toda esta es una discusión que seguramente vamos a tener dentro de varias semanas, pero bueno, para ir pensando en lo que viene, ¿no? Creo que eso sería todo por el lado de Argentina. Pensando ya en Estados Unidos, tuvimos novedades. Bueno, Powell habló y nos dijo que ve muy viable poder bajar la tasa en septiembre. Básicamente esa fue la idea, obviamente no lo dijo con esas palabras. Sí, sigue manifestando de parte del presidente de la Fed, sigue manifestando que le preocupa el impacto que puedan tener los aranceles sobre la economía, pero que bueno, cree que se puede bajar la tasa igual y que le preocupa también, por supuesto, el nivel de empleo. De hecho, esta semana salieron los JOLTS, que son la cantidad de vacantes laborales, básicamente como cuántos puestos laborales hay buscando contratar, digamos. Y bueno, fue el mínimo en lo que va del año, es un nivel bastante bajo en términos históricos, con lo cual nos empieza a marcar que efectivamente tenemos ese enfriamiento de la economía que bueno, que no sorprende a nadie, digamos, porque todos ya lo esperábamos, no es algo nuevo, pero sí que te marca cierto señal de alarma y un punto que es como que te dice, che, ten en cuenta, es un indicador a mirar, digamos. Y bueno, y en ese escenario, si querés evitar un problema en el mercado laboral, la mejor manera es bajar la tasa, porque eso hace que sea más barato invertir y y bueno, tengas un poquito más de actividad económica. Además, por otro lado, es el que siempre lo comentamos acá, es el plan de Trump. Trump busca una tasa menor, quiere que la economía crezca más, quiere un dólar más débil y bueno, él de su lado hace todo lo posible, ya hace rato que viene presionando mucho a la Reserva Federal y ahora toma una nueva medida, por así decir, que es intentar destituir a Lisa Cook, que es una miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed.
Lo que busca Trump es destituirla para poner, obviamente, un candidato, un miembro que sea un poco más afín a él y que lo vaya a apoyar en esa baja de tasas que él trata de presionar. Así que, bueno, obviamente que no sienta muy bien en el mercado porque en Estados Unidos es súper importante todo lo que es la independencia de la Fed, del Banco Central, y que el poder político no se meta con cuestiones económicas, o al menos vinculadas al Banco Central. Así que no es muy bien recibido, pero por otro lado pone un poco la atención en esta idea de bajar la tasa y centra la atención, no nos olvidemos que el año que viene, en mayo, si no recuerdo mal, se vence el mandato de Jerome Powell, el presidente de la Fed, con lo cual va a haber un nuevo, muy probablemente haya un nuevo presidente de la Reserva Federal y Trump va a buscar que sea el candidato que a él le gusta, ¿no? Uno más afín a su idea de bajar la tasa y de ser mucho más expansivo en ese sentido. Así que bueno, si Trump logra posicionar mejores, si logra destituir a Lisa Cook y poner a alguien más afín a sus ideas, es como que cada vez va teniendo más poder o más influencia sobre la Reserva Federal y es importante porque va a tener más influencia sobre el nivel de tasas, ¿no? Así que bueno, eso es un poco las novedades en Estados Unidos, que es como que se mueve mucho más lento comparado a lo que es Argentina. No tenemos novedades tan disruptivas todo el tiempo, pero bueno, sin dudas obviamente es importante por lo que siempre decimos. Estados Unidos no deja de ser el principal mercado del mundo, la tasa de interés de referencia a nivel global y bueno, las decisiones que se tomen en términos de tasa de interés afectan a todo el mundo, obviamente, ¿no? Por ahí en Argentina todavía tenemos problemas mucho más, es como que los problemas locales o propios que tenemos son mucho más relevantes que los problemas globales, por así decir, por lo tanto generan mayor impacto. Lo pongamos en perspectiva, por ejemplo, lo que es la tasa de interés de la deuda en dólares es la tasa de interés de Estados Unidos más el riesgo país. Nosotros tenemos la tasa de interés de Estados Unidos en torno a 4,5% más o menos y bueno, 4,25 técnicamente, pero lo hagamos a 4,5 y tenemos un riesgo país de 900 puntos, 9%. Entonces, si te baja el riesgo país a 700, que es lo que teníamos hace un par de semanas, la tasa te baja 2%. En cambio, si Estados Unidos te baja la tasa de interés medio punto, que es un montón para ellos, estamos hablando de un medio por ciento, ¿no? 0,5%. Entonces, al final, hoy por hoy todavía es súper importante el riesgo país, más que nada en Argentina. Pero bueno, ahí me fui un poquito de tema. Volviendo a Estados Unidos, una última cosa para comentar es el cierre de la temporada de balances. Básicamente cada 3 meses las empresas publican sus balances y bueno, ya tuvimos todos los más importantes. Fue una muy buena temporada. De hecho, más del 80% de las empresas del S&P 500, que es el índice de referencia, excedieron las expectativas de los analistas, con lo cual eso es muy bueno. Fue particularmente importante el balance de Nvidia porque Nvidia es tomada como una especie de, más allá de que es una de las Mag 7, las 7 magníficas de las empresas más grandes, con Google, con Microsoft, con Apple, de las empresas líderes, también porque es tomada un poco como una especie de termómetro de lo que es el mundo de inteligencia artificial y demás, básicamente porque los analistas la miran mucho porque durante el último tiempo la economía estadounidense ha tenido sus complicaciones, e incluso el mercado financiero también, obviamente, van bastante ligados, pero la inteligencia artificial es como que ha contribuido al buen desempeño de los activos financieros en general, ha dinamizado bastante y ha empujado a los mercados financieros, con lo cual es importante mirarlo y los analistas le prestan mucha atención. Y en línea con eso, como siempre que el S&P 500 empieza a hacer máximos y se pone, digamos, caro o eso, lo ves en los gráficos que empieza a hacer máximos históricos, siempre aparece la discusión de si estamos en una burbuja o no y de si las compañías están caras, si las tecnológicas particularmente están caras. Y en este sentido es algo que se está debatiendo, digamos, bastante, pero sobre todo creo que hay preocupación por el hecho de que pueda ser una burbuja similar a lo que fue la burbuja del año 2000 y la crisis de las .com y demás. Creo importante mencionar que es bastante diferente la situación hoy de lo que era en ese momento. La crítica que se hace es que tenés estas 7 empresas, que son las 7 magníficas, que
representan el 35% del índice del S&P 500, el 35% digamos del mercado. Entonces, la última vez que hubo algo parecido fue en el año 2000 justamente, en que tenías 10 empresas que representaban, creo que era el 30% del mercado, pero el tema es que estas empresas representaban solamente el 12-13% de las ganancias, ¿no? Eran el 30% del mercado, pero ganaban el 12-13% de la plata total, digamos, que se ganaba en el mercado, que ganaban las empresas. Hoy, si bien estas son 7 empresas y tienen un 35% del total de la capitalización del índice, en términos de ganancias representan algo más del 30, creo que era un 32. Entonces, no está tan disociado, o me parece bastante lógico, que si unas empresas, un determinado grupo de empresas te representa el 30% de las ganancias totales, que también te representen el 30% del mercado, me parece bastante razonable. Que no es lo que pasaba antes, que las empresas ganaban mucho menos de lo que valían en términos relativos, ¿no? Por supuesto que estamos hablando igual de un mercado caro, ¿no? Un mercado que, como se lo mire en términos de múltiplos, cuando ves cuántas veces las ganancias pagas, está caro, pero bueno, no llega a ser una situación donde esté extremadamente caro, donde no haya argumentos para sostener esto, porque la realidad es que estas empresas siguen creciendo y son empresas muy grandes que logran crecer muy fuerte todos los años y que siguen aumentando sus ganancias y que siguen con buena perspectiva de crecimiento a través de la inteligencia artificial, con lo cual es razonable que estén un poco caras. Creo yo al menos. No quita que no pueda bajar, por supuesto, ¿no? Pero no estamos en una situación, a mi parecer, alarmante como para catalogarlo de burbuja y preocuparnos en ese sentido, ¿no? Y bueno, fuera de eso, creo que para adelante lo más importante es estar atentos el domingo a ver lo que pasa con las elecciones en provincia y lo que sigue pasando con el mercado local. El lunes vamos a tener eh, novedades y bueno, y en la semana que viene, el jueves, vamos a estar comentándolo acá, obviamente. Así que bueno, creo que con eso hemos discutido bastante lo que ha pasado la semana. Así que bueno, vamos a ver, los espero el jueves que viene para que comentemos el resultado electoral y las nuevas novedades que tengamos.